Tenemos el placer de escuchar el testimonio de Alex, Nahara y Derek Gunther. Es la primera vez que van a contar su testimonio delante de las cámaras. Realmente ya tuve el placer de escuchar y de ser edificado, de ser impactado con el testimonio de ellos. Verle hoy a Derek moviéndose, verle a veces hablamos con él y estamos con todo el grupo, sonríe. Incluso verle con esa carita ahora es realmente impactante porque es testimonio fiel de la fidelidad de Dios. Es testimonio fiel de que el Señor es nuestro ayudador y que con Él vencemos las pruebas. Como está en Salmo 121, ¿así es? Así es, estamos realmente felices de poder compartir nuestra historia, de poder compartir el milagro que hizo Dios en la vida de Derek y también en la nuestra. Ahí regala una sonrisita. Realmente gracias por seguir ahí conectado, por seguir ahí siendo edificado junto a nosotros y bueno, queremos compartir todo lo que vivimos con Derek y en nuestra familia, también de manera personal. Así mismo, Nahara. Realmente estábamos hablando con Adri de ¿y qué preguntas le hacemos? ¿Y cómo desarrollamos? Porque es un tema así muy, muy emocionante. Así que lo que queremos hacer es que ustedes tomen el control y puedan edificar la vida de todos los que estamos aquí, la vida de todos los que están conectados y que Dios les guíe en todo esto. Dar esperanzas también, ¿verdad? A la gente que a lo mejor pasó o está pasando una situación similar. Así es. Bueno, buenas noches en primer lugar. Gracias también por esta oportunidad. Le damos a Dios de poder compartir y, como dijiste, que podamos ser de edificación para otros. Y bueno, así comienza un poco la historia de la vida de Derek. Bueno, para empezar contando, el embarazo venía muy bien, siempre en perfectas condiciones, todos los controles que veníamos realizando siempre, todo estaba bien. Llegamos a la última consulta, el último control que realizamos en el hospital y todo estaba bien, solo nos mandó la doctora a poder controlar de manera esporádica el tema de la presión arterial, que la última vez había estado un poquito alta pero no superaba el límite. Entonces nos pidió que seamos rigurosos con el control de la presión, pero a rasgos generales todo estaba muy bien, todo venía muy bien. Un día estábamos en casa, un día normal, el día comenzó de la mejor manera, como siempre, la rutina, la panza estaba grande, Derek con sus pataditas constantemente en la panza, todo venía muy bien. Y a la tarde dijimos, ¿y si nos ponemos a ordenar la habitación? Tenemos la cuna, vamos a ver en qué lugar de la pieza la vamos a poner, así ya vamos preparando y ambientando todo para cuando llegue Derek. Y todavía nos reímos y dijimos, pero falta mucho todavía, faltan 2 meses y ya vamos a empezar a preparar. Y había tanta emoción que sí, empezamos a sacar todas las cosas de la pieza, dejarlas en otra parte de la casa, sacar completamente todo afuera para empezar a armar lo de Derek. Dijimos, bueno, para las mujeres que ya tuvieron hijos saben lo que es semana a semana ir contando y dijimos, bueno, cuando lleguemos a la semana 30, son 40 más o menos, 40 semanas de gestación, cuando empecemos la semana 30 vamos a empezar a ordenar sus cositas, a tener el bolso armado y todo eso y bueno, habían pasado 3 días de la semana 30. Bueno, mientras empezamos a hacer el orden-desorden en la habitación, yo siento muy fuerte, veo el aparatito de la presión puesto al costado de la cama y siento, tomate la presión, hace días que no te estás tomando. Habíamos hecho el control que nos pidieron los médicos durante 2 semanas completas, yo me tomaba la presión constantemente, mañana, tarde, noche y todo venía muy bien, la presión estaba normal. Y ese día siento tomarme la presión porque hace un par de días no lo estaba haciendo. Y desde el primer instante fue Dios estando ahí guiando cada cosa, me tomo la presión. Y bueno, para tener una idea, la presión arterial normal es 120/80. Y cuando me tomo yo tenía 160, casi 90. Y en el embarazo es muy peligroso eso, es una complicación que se da en el embarazo que se llama preeclampsia, de la cual no estábamos informados porque realmente, como les decía, el embarazo venía muy bien y nunca habíamos escuchado acerca de la complicación, pero sabíamos que era grave.
sabíamos que tener la presión tan alta no era una buena señal. Entonces decidimos ir primero a una farmacia porque para salir de la duda si es que no era el aparatito de la presión que quizás no funcionó, entonces fuimos a la farmacia a corroborar y ya la presión estaba en 170 y casi 90 y algo, estaba subiendo. Entonces corrimos al sanatorio y en todo momento nosotros sentíamos, bueno, esto va a terminar enseguida, es una complicación del momento y enseguida vamos a volver a casa, vamos a control. Antes de ir al sanatorio dijimos, bueno, me voy a relajar un rato, capaz porque hice un poco de fuerza o algo, voy a estar tranquila, me dijo, y esto ya va a pasar y en un momento le comentamos a unos amigos en ese momento y nos dicen, no, vayan al sanatorio, corriendo al sanatorio, y bueno, ahí seguimos. Llegamos al sanatorio, me controlan en emergencias y la cara de los doctores era espantosa. Yo seguía pensando, todo está bien, no va a pasar nada grave. Empiezan a controlarme y el doctor viene y me dice con una cara muy fría y con toda la sinceridad que tenía que ocupar en ese momento y me dice, tu vida y la del bebé corre peligro, tu vida y la del bebé corre riesgo. Y les voy a ser bien directo, nos dijo, esto no está nada bien, te tenés que quedar internada ya y esto es una complicación muy grave, tenés la presión muy alta. Lo que vamos a hacer es estabilizarte y te vas a ir a Argentina, te vamos a derivar a Argentina para que te puedan atender allá, en Posadas, y bueno, me tuvieron ahí en el sanatorio, lograron regularizarme la presión hasta 14,9. Salió el doctor afuera y le dijo a Alex, vuelen a Posadas porque le va a volver a subir y está al borde de convulsionar. Entonces salimos del sanatorio volando, gracias a Dios el puente estaba vacío ese día, no había nadie. Cruzamos aproximadamente en 15 minutos, llegamos al hospital de Posadas y la presión de vuelta estaba en casi 17. Cuando llegamos ahí me vuelven a tomar. Y bueno, Alex sigue contando. Bueno, eso fue el viernes 6, entrando a sábado, sábado a las 12, empezando el sábado, viernes a las 12 de la noche, y nos dicen, esto es para terapia intensiva, pero no tenemos habitaciones ahora en este momento, no tenemos lugar, pero ella va a estar siendo atendida en otro lugar, en otro sector, donde vos te podés quedar un rato con ella. Y hasta ahí pensábamos que, bueno, esto es un rato y pasa. Nos quedamos ahí, le empezaron a atender a ella, a aplicar, digamos, medicamentos y todo eso para regular la presión. Y dijimos, bueno, es un tiempito y ya volvemos a casa, tranquilos nomás, todo venía excelente hasta acá. Y de repente a las 3 de la mañana nosotros dijimos, bueno, a la mañana siguiente nos van a llamar y van a hacer estudios, claro. Y de repente a las 3 de la mañana van y le llevan a Nahara a una habitación para hacerle una ecografía, le hacen electros, le hacen análisis de sangre, todo lo que podían hacer en transcurso de pocas horas. Cuando me llevan en esa madrugada a hacerme la ecografía, de vuelta tengo el rostro de la doctora en mente, de la ecógrafa, y mientras está procediendo con la ecografía me mira y me dice, esto no está bien. El bebé no está recibiendo los líquidos que tienen que llegarle, el líquido de la bolsa se está agotando. El bebé está con bajo peso, para la semana en la que está debería tener aproximadamente 1,6 kg, 1,7 kg y estaba con 1,150 kg. Entonces, en ese momento, por supuesto que todas las preguntas, la crisis, el no entender realmente qué era todo lo que estaba pasando. Y en ese momento, una de las frases más fuertes que quizás escuché en mi vida, y ella me dice, vamos a tener que evaluar con los médicos qué hacer porque el bebé dentro tuyo corre peligro. Y ese momento fue muy duro. Las preguntas fueron, ¿cómo yo siendo su mamá voy a hacer su lugar de peligro? ¿Cómo que dentro mío no está bien él? Después de todo lo que pasamos leyendo e informándonos acerca de la preeclampsia es una complicación en el embarazo que aunque no hayas tenido ningún problema de presión arterial, nunca jamás en tu vida se te puede despertar en el embarazo.
y puede quedar para siempre, puedes quedar hipertensa para siempre o en cuestión de semanas la presión vuelve a regularizarse e incluso si hay un segundo embarazo puede que la preeclampsia nunca aparezca de vuelta. Entonces, lo que me dice la ecógrafa de evaluar de sacarlo era porque estábamos en peligro los dos. La forma de que esto mejorara era solamente que Derek naciera. Entonces, quizás como un mecanismo de defensa, yo empecé a decir dentro mío, no, esto no pasa nada, está todo bien, esto ya va a pasar. Derek va a nacer a tiempo, va a nacer a término, vamos a volver a casa, pero yo en el fondo sabía que lo que estaba pasando no estaba bien. En ese momento empezaste a sentir que ya había algo que estaba mal. Yo creo que desde el inicio quizás mi mente bloqueó la situación y esa sensación de no, ya voy a volver a casa, ya se va a mejorar. Pero en el fondo yo sabía que no estábamos bien. También otro punto llamativo de todo lo que pasó fue que mi preeclampsia fue completamente asintomática. Yo no tuve ningún síntoma. Hay síntomas muy comunes que también son síntomas del embarazo en el caso de las mujeres a las que le da el tema de ponerse hinchadas, de tener mucho dolor de cabeza, molestia en la boca del estómago, problemas en el oído o en la vista. Sin embargo, yo no tuve ningún síntoma y eso fue también lo que complicó la situación. Bueno, después entonces de esa noticia que nos da la ecógrafa, sigue Alex contando la historia. Le suben a nadar a la silla de rueda porque le trasladaban en silla de rueda y nos vamos caminando hasta el sector donde ella estaba internada en ese momento y cuando llegamos a la puerta, la cama donde ella estaba ya estaba limpia y dicen, señor, usted puede agarrar su bolso, ella se va a terapia intensiva y usted puede esperar afuera. Y ahí fue, creo que la crisis más grande porque por lo menos en estar cerca nos sentíamos como seguros, por decir. Se apoyaban mutuamente. Nos apoyábamos y estábamos más cerca. Y de repente se va a terapia intensiva y me dicen, eso era cerca de las 6 de la mañana del día sábado, y me dicen a las 12:30, a las 12 tenés media hora para verle y después a las 6 de la tarde tenés media hora para verle. Tenía solo una hora en todo el día para poder estar cerca de ella y me dicen, los informes médicos te pasan una vez al día y bueno, tenés que esperar afuera, después te van a informar. Y ahí empezó la crisis más fuerte de decir, me siento solo. Y ahora salgo al patio del hospital y fue el primer momento donde ahí me sentí solo y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué viene ahora? ¿Por qué así? No entendíamos lo que pasaba. De repente ella en terapia intensiva, muchas horas por delante. La noche, puedo decir, fue tranquilo porque estuvimos juntos, estábamos ahí. Si bien no entendíamos lo que estaba pasando, pero como que la crisis se hacía más fuerte. Él por su lado afuera, solo. Yo ya en terapia intensiva estaba muy medicada, la medicación era muy fuerte, pero en los momentos en los que yo estaba lúcida, las preguntas a Dios era ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Hicimos algo mal, Dios, para que pase esto? Claro. Y las preguntas que generalmente uno suele hacerse, ¿verdad? Cuando está pasando una situación difícil, ¿por qué me está pasando a mí? Así es, ¿por qué me está pasando a mí? Y sin embargo, Dios tenía un propósito mucho mayor y todo era mucho más grande de lo que Dios estaba planeando, pero en el momento de la crisis sí realmente hubieron muchas preguntas. Ahí me acuerdo que de repente le llamo a mi familia, le llamo a Héctor también, es nuestro líder, siempre en contacto con él, y me largo a llorar y le digo, no puedo entender lo que está pasando y de repente, si bien me sentía solo estando ahí, fue cuestión de minutos donde se activó la iglesia entera. Lo podemos ver de esa manera y empezamos a sentir las oraciones de todos. Desde ahí yo creo que no nos volvimos a sentir tan solo porque la oración de tanta gente que nos empezaba a llamar, nos empezaban a preguntar, estando ahí en Posadas, enseguida en esa mañana ya me vinieron a ver a mí estando afuera, me invitaron a su casa, tenía un lugar donde quedarme. Digamos, la iglesia fue tremendo cómo se unió, no una congregación, sino de distintas iglesias
en el transcurso del tiempo que estuvimos ahí, llegaban mensajes de todos lados, de gente que no conocíamos, que decían estamos orando por Derek. Bueno, eso más adelante, pero en ese momento fue así como decir, bueno, Dios, no entiendo qué pasa, pero acá estamos, vamos a orar, hay gente que va a estar orando, hay gente que va a estar ayudando, así que seguimos así todo el sábado. Nahara sale de terapia intensiva porque le pudieron regular la presión, eso de la tardecita, perdón, al otro día. Y bueno, para eso ya llegaron nuestros padres, pudieron estar con ella y al otro día yo ya le podía ver más tiempo, le pasaron a otra sala, había más tiempo de horario de visita. La mamá o mi mamá podía quedarse con ella porque al ser maternidad la única personas mujeres pueden quedar acompañando al paciente, así que yo todo el tiempo solo en los horarios de visita le podía ver. Y bueno, así pasó sábado y domingo, ecografía tras ecografía, nos iban diciendo vamos a evaluar, vamos a ver qué pasa. Pero el sábado, cuando ese sábado ya le habían aplicado la vacuna para madurar los pulmones, ellos ya estaban sabiendo lo que iba a pasar, pero nosotros no dimensionábamos. Llega el lunes y, bueno, antes del lunes, el domingo, entre medio de toda la crisis que empezó a generar lo que estaba pasando en nosotros, yo tuve un sueño y... Desde muy chiquita, voy a volver un poco más atrás la historia, desde muy chiquita yo siempre estuve involucrada en la alabanza y en la adoración, incluso en la iglesia, siempre fue el ministerio en el cual yo siempre serví y sé que el llamado de Dios a mi vida también es ese, el adorarle, el llevar su palabra a través de la música. Y tengo un sueño en el cual me veo a mí parada sobre un mundo, el mundo iba girando y yo lo veía todo desde arriba. Y de repente, al costado de este mundo donde yo estaba parada, empiezan a subir muchísimas letras de canciones. Empiezan a irse como hacia el cielo letras y letras y letras y letras de canciones que subían. Y yo me veo parada sobre el mundo, mirando todas las letras. Y de repente escucho la voz de Dios y Dios me dice, ahora adórame con entendimiento. En el momento yo no entendí el sueño. Hoy que ya pasó un tiempo puedo entender que quizás muchas veces pensé que adoré a Dios solo cantando. Hoy cantaba Jorge una canción que decía perdón por cantar sin adorar. Y digo, ¿cuántas veces quizás lo llevé a mi vida? Empecé a reflexionar, a ir mucho más atrás y decir, Señor, ¿cuántas veces quizás pensé que te adoré? ¿Cuántas veces quizás entoné canciones, abrí mi boca diciendo, Señor, te estoy adorando y en realidad no entendiendo la dimensión de lo que significa adorar? Y Dios me dijo, en este momento adórame con entendimiento. Y yo le digo en el sueño, Señor, yo te quiero adorar, pero no sé cómo. No sé cómo adorarte, Señor. Entonces Dios me muestra 3 canciones específicas que siempre decimos con Alex, son canciones muy hermosas, pero no son canciones que las tenemos constantemente presentes para decir, bueno, son canciones que siempre escucho, por eso Dios me hizo soñar eso. O por lo menos no era tu canción favorita. Claro, exactamente, son canciones hermosas, pero no canciones que las teníamos así muy en cuenta todo el tiempo, y Dios me muestra esas 3 canciones que las vamos a estar compartiendo ahora. Bueno, ¿querés agregar algo ahí? Bueno, eso era de domingo a lunes. Nahara, yo me despierto el lunes, yo estaba durmiendo en la casa de unos pastores en Posadas y me dice, Alex, vení porque Derek va a nacer. Y eso fue como un boom, no saber qué pasaba en ese momento y apresurarme de mi lado y decir, güey, ya va a nacer, faltan 2 meses, ya va a nacer. Era como algo raro y toda esa crisis, pero estando confiado plenamente en Dios. Fue algo que de repente nuestra fe se hizo más fuerte. No lo entendíamos, no comprendíamos lo que estábamos pasando, pero aferrarnos a Dios fue lo que nos sostuvo. Y bueno, tu situación ese lunes. Como dice Alex, en ningún momento de todo este proceso difícil nosotros llegamos al punto de decir, de reclamarle a Dios por lo que estaba pasando, claro, sino que todo lo que estaba pasando, como decía Alex, aunque no lo entendíamos, iba fortaleciendo nuestra fe, iba haciéndonos cada vez más fuerte. Y yo me acuerdo que en mis oraciones le decía al Señor, pase lo que pase, yo no voy a dejar de creer en vos, yo no voy a dejar de adorarte, yo no voy a dejar no voy a sacarte de ese lugar que vos tenés en mi vida.
Y ese lunes a la mañana nos despertamos temprano en el hospital, vinieron las enfermeras, los doctores a controlarme, todos ya sabían lo que iba a pasar. Y en un momento de la mañana yo me empiezo a sentir muy mal. Siempre recuerdo que cuando miro mi pecho así y veo mi remera levantarse tan fuerte que latía mi corazón, la presión estaba alta de vuelta. Y viene la enfermera y me dice, te tenés que bañar rápido ya porque el bebé está por nacer, va a tener que nacer ya. Y la enfermera estaba muy preocupada, muy desesperada. El quirófano justo estaba ocupado con otra complicación grave que llegó de emergencia y no había lugar para que yo vaya rápido al quirófano. Entonces la enfermera, muy asustada, le dice a mi suegra, dice que se acostó sobre la mesa y la enfermera le dijo, yo no sé si voy a poder aguantar más de todo lo que veo todo el tiempo acá. Le dijo, se le va a morir el bebé ya no va a aguantar más. Entonces, cuando yo me estoy preparando, ella va y me apura y me dice, corre, ella misma. O sea, el protocolo del hospital es que venga el camillero con la silla de rueda, qué sé yo. Ella fue a buscar, entraba y salía de la habitación. Ella va a buscar una silla de rueda, me pone todas las cosas, me sube ella a la silla de rueda. Ella quería que yo llegue volando al quirófano. En ese momento, bueno, yo logré escribirle a Alex para que pueda apurarse. Me llevan al quirófano, entramos al momento crítico en el que Derek iba a nacer, todas las preguntas, toda la confusión, el decir ya está por nacer, ya lo estoy por conocer, falta tanto todavía. En uno de esos mensajes ella me dice, tuve un sueño, y es este sueño que ella contó, y en un momento, bueno, ahora lo voy a contar más adelante acerca de eso, pero ella me dijo, después te cuento, porque no había tiempo, porque yo llego y cuando estoy yendo por el pasillo del hospital, sale Nara de la habitación en silla de rueda, con bata, todo listo para ir al quirófano. Yo entré y yendo al quirófano, y bueno, ahí a mí me separan a otra habitación para prepararme. Yo pude estar en parte de la cirugía y bueno, ahí pensamos que, bueno, todo esto iba a pasar, ya es rápido, ahora listo. Y ahí empezaron quizás más complicaciones. Ahí empezaba la tercera etapa de la crisis. Yo le conté a él por mensaje y le dije, tuve un sueño, porque para mí el sueño fue muy fuerte. Lo que Dios me mostró que me diga, adorame ahora con entendimiento con todo lo que está pasando. Entonces, bueno, nos llevan al quirófano, empieza el procedimiento del parto, me ponen la anestesia, la epidural, y inicia el protocolo para el parto, hacen el primer corte. Y por la misma presión alta, la anestesia no entró a mi cuerpo, no me hizo efecto. Entonces hacen el corte y yo pego un grito y le digo, me duele. Y me dice la doctora, me dice, no te puede doler porque vas a sentir que estamos trabajando, pero no te duele. Y yo le decía, me duele. Yo lo sentí al corte completo. Entonces veo a otro médico y le dice, bueno, espera, le dice, vamos a esperar, le dice. Yo ya estaba con el corte ahí. Me vuelven a sentar, me vuelven a poner otra epidural, otra anestesia local y prosiguen otra vez al corte y yo lo vuelvo a sentir. Y en ese momento, bueno, se complicó todo en el quirófano. Le dicen a Alex, vas a tener que ir afuera, le vamos a poner una anestesia total porque no le está haciendo efecto por la presión y lo tenemos que sacar al bebé urgente. En el hospital, también es un hospital escuela, entonces dentro del quirófano había mucha gente. Yo ahora no sé, pero había casi 15 o 20 personas dentro del quirófano y yo veo al anestesista que transpiraba, era agua su cabeza, su cara y transpiraba por la tensión. Fue un momento difícil hasta para los médicos porque no podían entender por qué no reaccionaba la anestesia y bueno, dijeron igual tenemos que seguir la operación y bueno, ahí de repente ya ahí Nara desde ahí no se acuerda. A mí me sacan afuera y terminan la operación, digamos, mientras Derek nace, yo afuera esperando, viendo por un vidrio y de repente veo cuando lo levantan así y verlo tan chiquito y en un momento me cruzó por mi cabeza cómo algo tan chiquito puede tener vida. Eso me imaginé y hoy digo, es Dios. Es Dios en ese momento y bueno, de ahí me llevan con Derek a otra habitación donde le atienden a él, le hacen las aspiraciones, le preparan todo y Derek en ese momento, ahí podemos ver una foto. Esa foto, la primera foto es del primer día de vida, esa la anterior.
Ahí van a estar pasando algunas fotos y en ese momento Derek pesó cuando nació 1,150 kilos, 1,150 gramos. Mi puño era más grande que su cabeza. Siempre comparamos y decimos, el peso de 1 kilo de arroz Claro. es el peso que él tuvo en un momento porque llegó a bajar hasta 1 kilo. Y bueno, y ahí me toca salir afuera, me dice, en media hora le vas a poder empezar a ver a tu bebé porque va a ir a terapia intensiva y bueno, seguían con la operación de Nahara. Entonces yo paso a los pasillos. Y ahí espero y me dicen, sí, enseguida le terminan la operación y te van a avisar, te van a llamar y le vas a poder ver. En ese momento recibo llamados que estaban orando por mí, recibo mensajes, todo el mundo, toda la iglesia orando, mucha gente orando. La verdad que me sorprendí cómo la gente se activó cuando te das cuenta el poder de la oración cuando están orando por uno. En ese momento fue tremendo eso. Y bueno, vamos a pasar a la primera canción que una de las canciones del sueño es la que tuvo Nahara. ¿Podés poner? Y esta canción, Nahara, una vez que vuelve, mientras voy a seguir contando, yo toco la puerta porque Nahara no salía después de 1 hora y media. Él nació a las 10:40 y eran las 12 y Nahara todavía no salía. Y me dicen, enseguida va a pasar por este pasillo. Y no salía hasta que me empiezo a desesperar. ¿Qué pasó? Claro. Díganme. Toco la puerta y sale el anestesista y me dice, estuvo complicada la operación. No le entraba la anestesia, pero ahí, ella está bien. Y ahí me pude tranquilizar. Y ahí me dijo, en un ratito más le vas a poder ver, pero ella está en terapia intensiva. Y mi cabeza fue, tengo a mi esposa en terapia intensiva y tengo a mi bebé en terapia intensiva. Fue algo muy fuerte porque los dos corrían peligro de vida. Claro, algo muy duro que recibiste en ese momento. Muy duro fue en ese momento. Y bueno, la canción una de las canciones del sueño, que unos días después que Nahara me cuenta el sueño, yo puedo entender el sueño. Dios me muestra y me dice, estas 3 canciones que le di a Nahara es una para cada uno, para momentos específicos. Y esta canción que va a cantar Nahara es en su momento, lo que ella estaba pasando. Les pedimos que puedan prestar completa atención a las letras de las canciones y bueno, como decía Alex, esta canción hablaba del momento en el que yo estaba pasando y queremos compartirla ahora. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, yo cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz,
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En ese tiempo Nara en terapia intensiva, postrada en la cama, no pudiendo moverse. Ella pudo conocerla a Derek al otro día recién, después que estuvo todo el día en terapia intensiva, al otro día pasó a la terapia intermedia. Y bueno, esa primera foto que le ven a Derek que está con una bolsita, esa es la primera foto que le muestro a Nara a la hora que le puedo visitar. Yo ya la había visto a él. Y esta canción que dice, en reposo, en silencio sé que eres Señor, te vengo a adorar. Y por otro lado, yo ahí afuera, como dije recién, tengo a mis personas más cercanas, cada uno en terapia intensiva, y fue un momento muy duro. Y veo a la gente orando. Un pastor me llama y me dice, un pastor que no conocía, me llama y me dice: Alex, quiero orar por vos y por Derek en este momento. Y me empezó a dar tanta fuerza que yo dije: Señor, de acá no va a pasar nada malo, estate tranquilo. Entendí que Dios, el plan era de Dios, no nuestro, que el plan de Dios era mucho más grande. Y ahí seguimos con esta segunda canción, que la entendí que era para mí en el momento estando afuera, cuando esas dos personas tan valiosas, Nara y Derek, estaban en terapia intensiva. Durante todo el proceso que nos tocó pasar, Dios en todo tiempo nos decía y nos hablaba acerca de la adoración. Adorar, 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 adorar con entendimiento, adorar una y otra vez. Y realmente dijimos una vez con Alex, después de todo lo que pasamos, y decíamos, no sé si me animo a decir que volvería a pasar por lo mismo, pero realmente entendemos que Dios nos enseñó tantas cosas en este proceso, de que pudimos conocer a Dios de otra manera, de que pudimos ir mucho más profundo en Él, en confiar, en tener fe, en entender el poder de la oración, como decías, Adri, de una iglesia unida, de gente que te apoya, de gente que te ama, de gente que está ahí. Y bueno, queremos cantar ahora esta segunda canción, que es la que decía Alex, mientras él estaba afuera viendo la situación en la que estábamos nosotros dos. Y esta es la segunda canción que Dios me da en el sueño, y es Cuán grande es Dios. Y esa era la canción que sostenía Alex en ese momento. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Quisiéramos poder compartir la canción completa, pero por cuestión de tiempo, vamos a los momentos más
a las partes más cruciales de las canciones. Y esta canción solamente nos llevaba a decir, Señor, te reconocemos por encima de todo. Alex ahí en su situación, simplemente decir, Señor, cuán grande sos. Porque no podía decir que era con mis fuerzas. No podía decir, Señor, yo me meto ahí y lo saco de esa situación. O yo le doy fuerzas, yo le levanto, yo le sano, yo hago lo necesario. Yo lo único que podía hacer era esperar y decir, Señor, me encomiendo a ti, Señor. Claro, entregarle todo a Él en ese momento es lo único que te queda, ¿verdad? Las fuerzas que te da, la esperanza de que hay algo más. Así mismo, es, totalmente. Confiar en su soberanía, en su grandeza, como bien dice la letra. Y bueno, de la canción. después de todo esto empieza un nuevo proceso que tampoco fue fácil. Derek estuvo internado en incubadora por 53 días. Estuvimos 53 días y hoy por ahí pudieron escuchar el testimonio también de los pastores Fité. Ella decía hoy, cada 10 gramos que subía, 10 gramos, que uno no mide 10 gramos, 10 gramos que subía de peso es una victoria, porque vos decís, está avanzando, Claro. no retrocede. Llegaban y bueno, la crisis era la primera vez que fuimos juntos a verle, preguntar, y bueno, contanos cómo está bien el bebé? Y queríamos decir, escuchar, sí, está muy bien, está perfecto. Y la primera noticia que escuchamos nos dijo, bueno, le tengo que ser real, esto es un día a día, yo no puedo decirte si está bien o está mal, depende cómo él avance. Fue muy crudo y nosotros decíamos, y no hay buenas noticias. Y puede estar re bien, unos días bien, otros días decaer, otros días empeorar. Y bueno, empezó otra crisis. Otra etapa, Otra ¿verdad? etapa otro del- proceso otra vez que el Exactamente. Señor iba tratando. Nos dice la doctora, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance como médicos. Damos todo de nosotros para sacar adelante al bebé. Pero realmente el que lucha por su vida es el bebé. Si el bebé no lucha, nosotros no podemos hacer nada. Y empezamos a ver cómo Dios lo sostenía, cómo Dios lo levantaba, cómo cada día el Señor lo iba fortaleciendo, lo iba haciendo más fuerte, como incluso a veces cuando nosotros, nuestras fuerzas estaban débiles, decaídas, lo veíamos a Él y decíamos, no hay forma de que nosotros estemos mal si Él está tan bien. Él nos llenaba de fuerza, nos llenaba de esperanza, de ganas de seguir adelante, de confiar cada vez más en Dios, porque Él estaba bien. Él desde el momento que nació nunca tuvo ninguna complicación, nunca le fue difícil superar ninguna de las cosas que tenía que superar, pero sí, cada día era un día a día de luchar por Él, por su vida. Bueno, y en un momento dijimos, ¿será que está todo bien? Y empezaban a estar bien las cosas, pero esa primera noche que todavía Nara estaba internada en terapia intensiva, yo me voy con mi mamá a dormir a la casa de mi tía y me acuerdo, eran como las 12 de la noche, mi mamá se había dormido, estuvimos re cansados, yo casi no había almorzado ese día, almorcé como a las 6 de la tarde, el día que nació Derek. Y me acuesto y sé que no estaba durmiendo todavía y cuando cierro los ojos tengo como una visión y fue muy fuerte. Yo veo la incubadora de Derek, porque yo ya lo había visto, estuve con él ese día. Veo la incubadora de Derek bien grande y adentro una luz muy fuerte azul que brillaba y resplandecía muy fuerte adentro de la incubadora. Y hasta ahí estaba todo bien, pero de repente por arriba de la incubadora veo un dragón que pasa flotando por arriba de él y empezó a dar vuelta por la incubadora, empezó a cruzar por ahí. Y como días acechando. después, acechando. Y ahí entendimos que empezó la lucha. Y ya no era una lucha que nosotros decimos, bueno, venía a luchar con nosotros, está bien, pero ahora no luchaba solo contra nosotros, sino había una tercera vida por la que luchar. Y entendimos que Él se la quería llevar. Y eso fue el primer día de vida de Derek. Y tiempo después, semanas después, Nahara estaba leyendo un libro que en los días que estuvo internada y había un capítulo del libro que decía Satanás odia los bebés.
Y el versículo dice de esta manera, Apocalipsis 12:4 dice, desde el 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sabemos de quién estábamos hablando, y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y eso entendí mucho después de esa visión que tuve, pero en el momento que vi eso dije, Satanás, no tenés autoridad, porque desde que nació oramos por Derek, desde antes de que nazca, pero en ese momento que nació, lo primero que hice fue orar y dije, Señor, te lo encomiendo, Él te pertenece, Él es tu hijo, Él te va a servir, y empecé a declarar muchas cosas sobre su vida, y ya lo hacíamos desde antes, pero ya era una vida aparte de la panza, aparte de todo, Satanás luchaba por él. Qué impresionante, ¿eh? Todo lo que están contando. Y entender eso, y bueno, y ahí todo un proceso que fue ¿Cuánto día tiempo a día. duró ese proceso ya después de que Derek nació? Bueno, y hasta que volvieron digamos, a la normalidad. Casa, faltaron 3 días para 2 meses. Pero lo más difícil habrán sido 2 semanas, 3 semanas que entender todo lo que estaba pasando. Claro. Después como que sentís que ya es parte, o sea, es lo que, como digo en un momento, todos dicen, bueno, tener un bebé es que nazca y a los 2 días estar en tu casa. Para mí tener un bebé es que nazca y esperar 53 días, porque es nuestro primer hijo, claro, y para poder ir a casa. Y era todo el momento, pero entender que Dios tenía propósitos con él, entender que había algo más y que había que seguir adorando con entendimiento. En sus planes quizás estaba que esperar, bueno, el tiempo que se cumpla para que él nazca, pero los planes de Dios eran diferentes. Y creo que eso podemos trasladar también a esto que estamos viviendo ahora con todo este tema de la enfermedad, el pánico que hay, por qué tenemos que suspender, por qué tenemos que estar encerrados. Es porque Dios tiene un propósito a través de estas situaciones. Y así como ustedes cuentan, el poder de la oración, eso es lo que llamamos, ¿verdad? Que la gente se sume en oración. ¿Para qué? Para que Él nos guarde, porque el diablo anda acechando para robar nuestras vidas, para tocar la vida de nuestros hijos, así como te dio esa visión y esa palabra. Y nosotros tenemos un arma poderosa que es justamente la oración. Así es. Y es, ¿cómo se dice? Entender que Dios siempre está al control. Dios nunca sale de control. Si bien hay momentos difíciles, siempre hay un aprendizaje. Hay un versículo en la Biblia que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entender que a través de todos los problemas que esté pasando a nivel sociedad o a nivel familiar, Dios, si nos encomendamos totalmente a Dios, Él tiene propósitos. Así es. Él tiene propósitos y queremos... Ya para ir concluyendo, pasaron muchas otras cosas que nos gustaría contar, pero para ir cerrando, esta última canción que lo vimos que era para Derek en ese momento, entender que Dios estaba al control. Y en unos minutos más vamos a estar orando, ¿verdad? Por toda esa gente que quizás vivió una situación similar a ustedes o está pasando por esa situación, para darle fuerzas a esas mamás que reciben esas noticias, a esos papás que están ahí, que están pasando por enfermedades, ¿verdad? Entonces le pedimos a la gente que envíe esos mensajes para ir cerrando. Vamos a ir cerrando con esta canción y luego ellos van a orar para finalizar este bloque. Esta fue la canción que sostuvo a Derek y también a nosotros en el tiempo después de que él ya había nacido, y que hasta ahora nos sigue emocionando un montón, porque cada vez que la escuchamos, cada vez que la cantamos, vemos la inigualable fidelidad de Dios. Verlo a Derek para nosotros es un milagro todos los días. Y queremos decirle a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, mirando en este momento, Dios es soberano. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas cuando se las entregamos a Él. Y sea lo que sea que estés pasando ahora, Dios
puede tener el control si se lo das, si se lo damos. Y así como nos sostuvo a nosotros, sé que también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Sin entender las cosas que me ocurren hoy, difíciles me son en mi aflicción, me sostendrás. Tú eres fiel, puedo confiar que todo a mí me ayudará a bien. Por siempre, Dios, me sostendrás. Pero sé que me conociste y antes de ser, tú me llamaste, seguro estoy, tú me levantarás. Nada podrá separarme de tu amor, alejarme, y en tus brazos seguro viviré. Ríos no apagarán este amor que arde como fuego en mi corazón. Mi esperanza pongo en ti, con poder me sostendrás. Nada podrá separarme de tu amor, alejarme, y en tus brazos seguro viviré. Realmente, escuchándoles, prestando atención, ya había escuchado antes el testimonio y prestando atención a cada detalle de todo lo que están hablando, e incluso de las letras de cada canción. Como ustedes bien dicen, podemos ver la soberanía de Dios en todo esto. Podemos ver su cuidado, podemos ver su fidelidad en cada paso, en cada detalle, incluso en esos momentos en que capaz uno puede decir, pero ¿por qué? O sea, esto no se puede entender, no hay lógica en esto. Podemos ver a Dios en todo eso. Y algo que me venía en mente en el momento en que ustedes iban hablando es la palabra propósito. Derek tiene un propósito. Y me venía en mente que para el tiempo de oración, si podemos levantar un clamor en contra del aborto, porque podemos ver un propósito. Y asimismo también sabemos que hay propósito en cada una de esas vidas, que como decía Alex, ese dragón quiere devorar y trae cosas como el aborto, cosas como enfermedades, ese tipo de cosas para poder cumplir con eso. Y en el momento de oración me gustaría decir que también podemos incluir ese tema. Y obviamente también por cada persona que está pasando por este tipo de cosas, por este tipo de situación, o otro tipo de enfermedades también. Si es que podemos orar con respecto a eso. Queríamos orar principalmente por las familias que puedan ver que una vida es un milagro y que cada uno, que aún que nosotros somos grandes y tenemos un montón de problemas y todo, en un momento, no en un momento, somos un milagro. Así es. Ahí pudimos valorar cada segundo de la vida, cada día a día es un triunfo. Y el poder, yo a veces digo, el poder respirar es un milagro.
y podemos hacerlo tranquilamente, el poder movernos, el poder hablar. Tenemos que valorar, y quisiera orar por eso, por las familias unidas, para que se puedan reconciliar las familias y entender que en los momentos difíciles Dios está al control y que podamos adorar de esa manera. Perfecto. Sí, oramos. Vamos a orar. Bueno, te invito a que puedas orar junto con nosotros y puedas decirle lo que sentís a Dios en este momento y decirle: Señor, quiero poder vivir y entender que estás conmigo. Mostrame que estás conmigo. Mostrame que hay un propósito detrás de todo esto. Así que vamos a orar. Le invito a poder orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos encomendamos a ti y te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por las cosas que haces en cada uno de nosotros. Y en este momento quiero clamar por las familias, clamar por la unidad de la familia, porque Satanás lo que vino a hacer es a matar, a robar y a destruir, Señor. Pero tú tienes toda autoridad, todo poder. Y el poder más grande que tenemos nosotros es el arrepentimiento y volvernos a ti, Señor. En este momento oro por cada familia, por cada situación que están pasando. Sí, hubo personas que de repente tuvieron problemas quizás con su hijo, que puedan entender que hay un propósito detrás de todo esto. Y si aún lo perdieron un ser querido, Dios tiene planes perfectos, los planes de Dios son perfectos. Amén. Y hay cosas mucho más grandes detrás de todo, de toda situación, de toda crisis. Y Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Y en este momento levantamos un clamor. Sí, Señor. Señor, te clamamos por estos bebés por nacer. Estos bebés que están en la panza de las madres. Te pedimos que puedas traer a esas madres entender el valor de la vida, el entender el milagro de la vida, y cancelamos el aborto, cancelamos este diseño que no tiene que ver nada con vos, Señor. Estos pensamientos, esa palabra de decir: con mi vida no te metas, mi cuerpo es mío, cancelamos porque es una palabra del enemigo, y te pedimos que traigas entendimiento a estas personas y que puedas cancelar, Señor, que puedas derribar todo argumento del enemigo que vaya hacia el aborto, y que pueda triunfar la vida, que puedas triunfar vos, Señor, y entender que hay propósitos desde el día cero, hay propósitos de aún antes de la creación del mundo, porque tú ya tenías planes con nosotros. Y te agradezco, Dios. Te doy gracias por cada una de las vidas, por las personas que están escuchando en este momento, que puedan tomar fuerzas y valor y decir: hay algo más. Voy a seguir creyendo, voy a adorarte en este tiempo. Aunque sea tiempo de dificultad, te voy a adorar y me voy a encomendar completamente a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me quedo con algunas cosas importantes que, bueno, todo fue importante, ¿verdad? Pero lo más resaltante, ¿verdad?, es confiar en Dios, sea cual fuere la situación, entregarle todo a Él, porque en esas situaciones lo único que podemos hacer es entregarnos a Él. Alabar con entendimiento, adorar. Cuántas veces cantamos o pronunciamos cosas, ¿verdad?, con ligereza. Pero cuando vivimos esas situaciones es cuando realmente podemos entender de que tenemos que alabar, y sea cual fuere la situación. Y el poder de la oración, unidos, ¿verdad? Así la que unión de la familia y de la iglesia.
la unión de la familia es lo que más fuerza te da. Así es. Y los hermanos de la fe, la poder del iglesia acuerdo. uniéndose, el poder del acuerdo. Así que continuamos nosotros con este desafío de oración, ¿verdad? Con este desafío de fe en esta maratón de oración, y muchísimas gracias a Alex y a Nara y a Derek también, que pudimos verla acá. Así que muchas gracias.